La pandemia logró visibilizar toda una serie de fenómenos que estaban medianamente ocultos en la vida del ser humano en las sociedades modernas. Mucha de esta visibilización tiene que ver con fenómenos aparejados a las enormes brechas de desigualdad que existen hoy en día en el mundo. Y no hay una región que sea más desigual que la región latinoamericana, y México es el ejemplo perfecto para eso. México es uno de los países con mayores brechas de desigualdad a nivel mundial. Uh, Muchos indicadores nos dan muestra de ello. Por ejemplo, en el asunto laboral nos quedó claro que muy pocos podían darse el lujo de quedarse en casa. El gran porcentaje de la población que sobrevive a través del trabajo informal, ¿no? De la economía informal, pues no puede darse el lujo de quedarse en casa, y eso marcaba las enormes brechas de desigualdad. En el sector educativo pasó exactamente lo mismo. Miles, no sé si millones de niños, niñas, jóvenes se quedaron sin una educación de calidad porque no tenían acceso a internet o compartían tal vez un dispositivo entre varios. En algunas poblaciones, vaya, ni siquiera hay electricidad como para pensar en la posibilidad de tener esta conectividad. Sin embargo, hay un aspecto que también se visibilizó y que escapa un poco al asunto de la desigualdad, que es el asunto de la salud. Cómo el SARS-CoV-2 llegó a México con una población con un pésimo estado de salud en general. Y los datos son alarmantes de la Secretaría de Salud. Se piensa que 30-35% de la población en México padece enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, etcétera. Y en algunos lugares estas cifras ascienden mucho más, como por ejemplo en las ciudades, ¿no? En los centros urbanos. Y este asunto de salud conecta directamente no solamente con el estilo de vida, que es un asunto fundamental y hay que explorar por ahí muchas cosas, sino con la alimentación, que es un asunto súper importante. Y con el SARS-CoV-2 quedó esto muy claro porque, bueno, las comorbilidades aparejadas al virus marcaban que, por ejemplo, el 30, 40, en algunas ocasiones se llega a afirmar que hasta el 50% de las muertes producto del SARS-CoV-2 tiene que ver con personas altamente vulnerables, es decir, gente con diabetes, con hipertensión y con obesidad, ¿no? México, como todo el mundo lo sabe, es entre nosotros y Estados Unidos siempre nos peleamos el primer lugar en personas que viven con obesidad, y nos ubicamos ya en primer lugar de niños con obesidad, niños y niñas con obesidad. Entonces el futuro no es promisorio, porque eso quiere decir que dentro de poco va a haber jóvenes con mucha obesidad y adultos con obesidad. No es un dato menor ese. Eh, ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Por qué pasamos de a ser un país que tuviera tal grado de enfermedad, ¿no? Una población tan enferma? Eso me lleva a una anécdota que quiero platicarles acá. Ahora en el asunto de la pandemia, estuve viendo algunos documentales que hablaban sobre los terremotos, ¿no? Hacían esta relación entre los terremotos, el terremoto del 19 de septiembre del 2017 con el terremoto del 85. Esta suerte de paradoja, ¿no? Geológica que nos hizo vivir el terremoto el mismo día, pero con 32 años de diferencia. Y las imágenes que mostraban del México o los mexicanos del 85 con los mexicanos del 2017 mostraban dos fisonomías totalmente distintas. En el 85 las imágenes que mostraban eran en general mexicanos con una fisonomía delgada, a diferencia de los mexicanos de 2017 que salían a las calles, ¿no? A ayudar a los compatriotas en desgracia, con una población en general muy obesa. Y la pregunta del debate que se hizo en ese video era, ¿qué fue lo que pasó? En tan poco tiempo, 32 años, es decir, de una generación a otra, ¿qué fue lo que sucedió para que pasáramos de una fisonomía a otra en tan poco tiempo? Eso, por supuesto, nos conecta con las políticas públicas que se hicieron para que el sistema alimentario en México se transformara. Pasamos de ser un país, según datos de la misma Secretaría de Salud, un país que basaba su régimen alimenticio en granos, en productos que vienen del campo, y aunque había productos chatarra, no eran una sobreoferta en aquel entonces, a ser un país que 30 años después se alimentaba esencialmente de productos eh, este, sobreprocesados, ¿no? Es decir, con las grandes cantidades de grasa, de azúcar, polisaturados, con sales excesivas, etcétera, ¿no? Químicamente modificados. Eso fue lo que sucedió. Entre 1985 y 2017, ¿qué fue lo que pasó? Un cambio de política alimenticia que nos colocó en una dieta que enfermó de manera radical a la población. En medio de eso se trata de libre comercio, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de los años 90, cuando se firma el TLC, y principios de este siglo, en los 2000, cuando se da un arribo excesivo,
se dio un permiso casi, ¿no?, en autopistas sin caseta a las grandes multinacionales que de pronto transformaron la geografía de la oferta de alimentos en este país. Es decir, pasamos de las tiendas y las recauderías de la colonia a los oxxos en cada esquina y a los grandes centros comerciales que de pronto absorbieron la oferta de productos y ellos no ofertaban este tipo de alimentos sanos, provenientes del campo, etcétera. Promovían, ¿no?, ofertaban ese tipo de alimentos que en general enferman a la población. Este dato también es muy importante porque hoy en día está una abierta discusión a nivel político sobre este tipo de política pública sanitaria, alimentaria sanitaria, ¿no? Ahora que se está por implementar esta nueva ley del etiquetado que promueve la Secretaría de Salud vía el subsecretario Hugo López-Gatell, que ha sido tan criticado por el sector empresarial, y que tuve en Oaxaca una discusión súper interesante porque ya van a prohibir la venta de alimentos chatarras y de frescos a menores de edad y que esperan que sea una ley que se extienda a nivel nacional. Bueno, pues colocó sobre la palestra esta discusión de qué es lo que estamos comiendo, cuál es la industria a la que se le permite tener este tipo de permisividad. Y también puso en el debate el doctor Víctor Toledo, el secretario de la Semarnat, cuando en una conversación que tuvo a través de un webinar se le escapa a decir que él está totalmente en contra de la agroindustria que ha acabado con el campo mexicano a través, ¿no?, de los monocultivos, de la implementación de políticas que permiten la modificación genética de las semillas en México, que permite los herbicidas, ¿no?, que terminan con la tierra, la desecan y la hacen totalmente inútil en muy poco tiempo, y que hace que hoy en día se esté discutiendo esto, ¿no? La alimentación que genera gente enferma fue lo que transformó esta fisonomía en tan poco tiempo, del 85 al 2017. ¿No? En una generación hizo que pasáramos de ser un país con una fisonomía de tipos delgados y en general sanos, o una fisonomía de gente obesa con las enfermedades crónico-degenerativas que la obesidad trae consigo y que con fenómenos como el SARS-CoV-2 explotan y tiene esta alta letalidad como la que se presenta hoy en México. Creo que también, y con esto me quiero ya concluir, nos conduce a la reflexión sobre el asunto de la hiperindividualidad que conecta con el alto consumo de la sociedad moderna y que genera argumentos en los sujetos, ¿no?, que quiere decir así como, pues finalmente si yo como esto, al único al que le va a repercutir es a mí, es decir, yo soy dueño de mi propia salud. Yo soy responsable de mi salud y por lo tanto si yo como chatarra todo el tiempo, pues solamente va a tener un impacto para mí, que es un argumento que hoy en día están dilucidando los empresarios para ir en contra de esta ley del etiquetado y esta ley que va a permitir o que va a impedir, mejor dicho, el desarrollo de la agroindustria y va a terminar con el campo en México, pues, ¿no? Este argumento de decir que lo que yo como solamente me afecta a mí es una falacia. Y es una falacia porque, por ejemplo, el gobierno mexicano en 2019 gastó cerca de 150 millones de pesos, 150 mil millones de pesos en el sector salud destinados a gente con diabetes. Es decir, una gran cantidad del presupuesto del gobierno mexicano se destina para la gente que está enferma. Entonces, esa decisión individual en algún punto trastoca el sector salud, se convierte en salud pública porque un presupuesto importante de la federación se destina a atender a este tipo de personas, a las personas que están diabéticas por una mala alimentación, por ejemplo. Entonces, punto número uno, ¿no?, esta decisión individual de comer lo que yo quiera, por supuesto que se convierte en un asunto público al trascender el asunto de la salud pública, al trascender la hospitalización, el tratamiento que se le tiene que dar a la gente que está enferma con este tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Un segundo punto también es que esta decisión individual afecta al medio ambiente, porque todo el mundo sabemos que las formas en las que vienen cubiertas, ¿no?, los etiquetados, las cubiertas con las que vienen ese tipo de alimentos, pues son en general plásticos de un solo uso, ¿no? Plásticos y aluminios que son de muy difícil reciclaje. No hay una industria que sea capaz de reciclar la cantidad de cosas, de alimentos chatarra que diariamente se destinan y que generan tantos residuos y que finalmente acaban en barrancas, acaban en vertideros o acaban pues
en mares, en ríos, ¿no? En lagos y lagunas acá en México. Entonces, tiene un impacto ambiental. Esa decisión individual, por supuesto que también tiene un impacto socioambiental. No es un asunto que se quede solamente con uno. Y por supuesto también tiene que ver con el asunto laboral, ¿no? Todo el mundo sabemos que estas empresas que fabrican ese tipo de productos sobreexplotan en muchas ocasiones a las personas, promueven en algunos países el trabajo infantil, cosa que está penada, pero lo hacen, ¿no? Que viven a través de los huecos legales que existen en algunas naciones para poder hacerlo y que trastocan en ese sentido la vida de una persona. Es decir, esa decisión individual de yo decir que lo que como solamente me afecta a mí, no lo es así porque afecta a salud pública, afecta al medio ambiente y tiene una repercusión también laboral. Este es el asunto de cómo la alimentación es un asunto súper importante. En México hay una discusión muy abierta, un debate muy interesante. Vamos a ver cómo trasciende. La ley del etiquetado tiene que avanzar, va a ser una ley que va a marcar un antes y un después. Y vamos a ver también de qué manera el secretario de la Semarnat, el doctor Toledo, logra detener la agroindustria en este país que tanto daño le ha hecho al campo mexicano y que ha hecho que nosotros transformemos nuestra dieta de manera tan radical. Muchas gracias.